Hola, buenos días. Bueno, continuando con las conferencias que nosotros semanalmente hacemos, ahora nos toca nuevamente retornar acá, saludando a todo el público de Hola Besi, ¿sí? Agradecidos a todos quienes están sintonizando en estos momentos. Y bueno, como toda la semana, hoy nos toca hablar sobre estados y eventos del grupo de conocimiento de sí mismo, ¿sí? Entonces empezamos con la conferencia. Sin antes igual darles la bienvenida a quienes están sintonizando este programa y pasamos al tema. Bueno, cuando hablamos de estados y eventos nos referimos a la vida misma, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la vida misma, nosotros generalmente decimos ¿qué es la vida? Nos planteamos siempre, ¿no? Y muchas veces no tenemos una respuesta acertada o correcta, digámoslo así. Entonces, cuando hablamos de estados, se refieren a la parte interna que nosotros somos, o a la parte del mundo interior, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de los eventos, son todas las sucesiones, las circunstancias que nos toca vivir. Por ejemplo, nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos y tenemos que morir. O digamos que nacemos nosotros, tenemos que crecer y luego estudiar, ya sea en el colegio, en la universidad, etcétera, etcétera. Entonces, todos son acontecimientos o eventos que nos toca vivir en la vida, que tienen que ver con la parte exterior que nosotros somos. Entonces, fíjense, estados son la parte interior, el mundo interior que nosotros somos, y eventos son todos los sucesos externos que suceden. El punto es que acá nosotros no podemos equilibrar la parte externa con el mundo interno, ¿sí? Entonces, nosotros sufrimos, nos llegan momentos a veces de angustias, momentos de tragedias, de dramas, o a veces también hay momentos de mucha alegría, de mucho frenesí, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En los estados y eventos la mayoría de la gente tiene un desacierto en el modo de vida que va llevando en el diario vivir, ¿no? Entonces, no coincide lo que es la parte interior con la parte exterior. Entonces, a veces pasan circunstancias que nos toca vivir muy difíciles y nosotros decimos, ¿por qué a mí? ¿Sí? Y nosotros nos lamentamos, ¿no? Y hay tragedias en donde uno dice, uy, de esta no puedo salir, y uno se embotella dentro de sí. Entonces, ¿qué pasa? Que en la vida nosotros siempre vamos sufriendo dentro de nosotros, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que son muy adineradas, que tienen mucho poder económico, pero no contrasta con la parte interior que ellos son. Podrían vivir externamente con todas las cosas, con todas las facilidades que ellos tienen, pero internamente que pueden ser un calvario dentro de sí. Entonces, no quiere decir que las comodidades exteriores que yo tengo vaya a contrastar con lo que soy internamente, con lo que yo cargo dentro de mi psicología. Fíjense. Entonces, para eso es muy importante que nosotros aprendamos a autoobservarnos dentro de nosotros para que la proyección de la parte interna hacia el exterior sea mucho más consciente, ¿sí? Entonces, la mayoría de las personas, por ejemplo, que están en los cementerios, que llegan a las cárceles, que tienen muchas tragedias en la vida, generalmente son resultados de la parte interior que hayan reflejado, ¿sí? Entonces, todas las cosas que nosotros, los sucesos que nos van sucediendo en el diario vivir, es resultado de lo interior que somos. Entonces, son cosas que nos pasó por el estado equivocado o por los errores equivocados que nosotros hemos presentado en la vida común y corriente, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? Entonces, fíjense, psicológicamente hablando, la mejor arma que uno puede tener dentro de sí es tener un estado psicológico correcto frente a las distintas circunstancias de la vida que nos va a tocar vivir, ¿no? Fíjense, entonces, lo más importante es que nosotros aprendamos a actuar conscientemente en cada cosa de la vida que nosotros vamos haciendo, tanto el interno como el externo, ¿sí? No debe dejar de vivir internamente, ¿sí? Sin dejar de vivir también externamente. Entonces, pasa que siempre nosotros vamos buscando solo la parte exterior, o vemos la parte exterior, porque andamos dormidos, ¿no? O somos inconscientes. Entonces, todas las frustraciones o los fracasos que tenemos en la vida son resultados de nuestros propios actos, ¿sí? Generalmente, por ejemplo, cuando hablamos nosotros de saber vivir, uno dice que tiene que cambiar la página o mostrar ese lado positivo, etcétera, etcétera. Pero muchas veces, a veces es solo externo, ¿sí? Solo la parte
la parte de la envoltura, pero dentro de sí uno va con ese calvario diciendo, uy, de esta es muy difícil que yo pueda salir. Entonces, ¿qué pasa? Que internamente uno está frustrado, está destruido, digámoslo así. Entonces, el amor es saber vivir la vida con rectitud y disciplina, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos todas las formas de desamor hacia el resto de las personas y hacia la familia. Esas muchas veces son situaciones que nos pasa o nos va a pasar adelante también por un estado equivocado en la parte interior que nosotros somos, ¿sí? Entonces, lo más importante es que nosotros en cada circunstancia, en cada momento, aprendamos a vivir, ¿no?, el instante, el momento, ¿sí? Y eso nos va a permitir a nosotros, ¿no?, disfrutar la vida, ¿no?, aprender a disfrutar de cada cosa, de cada detalle mínimo que nosotros vayamos haciendo. Eso es lo más importante. Entonces, pasa que muchas personas van en una fiesta, por ejemplo, pero por un estado interior equivocado no disfrutan de esa fiesta. Si yo puedo estar acá en una fiesta, pero mi mente, ¿sí?, mis pensamientos están proyectando en otro sitio, están en otro sitio, vagabundeando, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? No coincide, no contrasta la realidad con lo que estoy viviendo. Entonces, no disfruto del momento. Entonces, esas personas que viven quejándose, ¿no?, quejándose, frustrados, quejándose de la vida, quejándose de por qué le tocó vivir así, generalmente es por la parte interior, ¿no?, que se dejan avasallar, ¿sí? Entonces, hay muchas circunstancias que nosotros no podemos afrontar la realidad porque dentro de nosotros nos va consumiendo o nos va quitando mucha energía estos defectos, ¿no? Entonces, en los estados equivocados, por ejemplo, los defectos que van a actuar en esto son 3 defectos bien marcados, que es el celos, la envidia y la ambición, ¿sí? Entonces, la mayoría de personas que están en las cárceles por una ira o por un celo es por un estado equivocado que tuvieron en debido momento de una escena, ¿sí? Entonces, son equivocados sinceros que les tocó, ¿no?, cometer ese error por un momento que el defecto se haya apoderado de todo el centro, de todo el cuerpo de la máquina humana, ¿no? Entonces, estos 3 defectos siempre nos van consumiendo en el diario vivir, a cada instante. Entonces, todas las personas que nosotros tenemos, todos los desaciertos en la vida, son por un estado equivocado. No supimos contrastar la parte externa con la parte interna que nosotros somos, ¿sí? Entonces, lo que se busca con nosotros, con este grupo, lo que buscamos es que las personas aprendan a observarse a sí mismos, aprendan a vivir la vida, ¿no?, aprendan a vivir tal cual como les toca la vida y a partir de ahí obtener la felicidad que está dentro de uno. Entonces, nosotros tenemos que entender y sobre todo reflexionar dentro de nosotros que la felicidad no está en el exterior, no está en la pareja, no está en los hijos, ¿sí? Entonces, la felicidad está dentro de nosotros porque nosotros lo tenemos que empezar a trabajar. Entonces, en toda la parte egoica que cargamos en el mundo interior que nosotros somos, a partir de ese trabajo nosotros vamos a obtener esa felicidad conforme vayamos comprendiéndonos a nosotros mismos. Y eso es cambiar el estado interior que nosotros somos y por lo tanto la parte externa por reflejo ya cambia, ¿sí? Cambia las situaciones, cambia las circunstancias, cambia la familia, ¿sí? Entonces cambia también muchos sucesos de una persona dentro de sí y en lo exterior. Fíjense, ¿no? Entonces, hay personas que nosotros, por ejemplo, en las conferencias nos decían, uy, a mí si supieras que me tocó vivir en la vida, ¿no? Entonces, nosotros somos muy buenos para observar los defectos de otras personas, para observar los estados anímicos de otras personas, pero más no nos damos cuenta nosotros cómo estamos dentro de sí, ¿sí? Cómo tratamos a nuestros hijos, ¿no? Cómo tratamos con los hermanos, con la familia, si realmente lo queremos o realmente a veces es por un tema de mecanicidad que ya uno le dice a su mamá, a su papá, oye, papá, ¿sabes qué? Te quiero, ¿no? O ¿sabes qué? De repente te amo, ¿no? Ya bueno, pues porque es mi responsabilidad hacerlo o porque uno aparentemente se siente feliz diciendo eso. Entonces, fíjense, toda la vida nosotros vamos siempre sufriendo por lo que hubiéramos hecho, por lo que pudimos haber hecho
y siempre nos vamos quejando de lo que nos tocó vivir. Entonces, esas circunstancias dentro de sí van a cambiar en nosotros de acuerdo al trabajo de la autoobservación que vayamos haciendo dentro de nosotros. Entonces, es muy importante dirigir la mirada hacia sí mismo, hacia el mundo interior, para obtener resultados en la parte externa, ¿sí? Entonces, uno puede vivir humildemente dentro de sí, como en los campos generalmente, ¿sí? Con menos recursos, ¿sí? Pero puede lograr o alcanzar una plena felicidad dentro de sí, ¿sí? Entonces, y lo contrario pasa, que una persona puede tener títulos, cartones, una persona exitosa y no puede ser feliz dentro de sí. Entonces, mira, son casos muy distintos. Entonces tenemos que reflexionar mucho en este aspecto, en el diario vivir, de que cuánto nosotros aportamos a la sociedad, hablando de estado así, ¿no? Interiormente, ¿no? Entonces, tenemos que lograr comprender que la parte de la esencia de nosotros no se manifiesta porque nosotros actuamos mecánicamente, ¿sí? Entonces, lo importante acá es dejar de actuar con la parte egoica y lograr conectarse con esa chispa divina o con esa parte divina que comúnmente lo mencionamos, ¿no? O con esa parte de Dios. Entonces, ya todo viene a ser aciertos. Entonces, la vida deja de ser desaciertos. Entonces, cuando hay aciertos, ¿no? Las cosas son muy distintas, ¿no? Entonces, la vida es mucho más distinta que como normalmente lo vemos, ¿sí? Generalmente nosotros lo vemos la vida como que uno debe vivir de acuerdo a lo que le toca vivir, pero tiene que asumir la responsabilidad que uno es el que le causa todo lo que le pasa. O sea, uno es el causante de todas las circunstancias que le toca vivir a uno. Solo uno es el responsable, ¿sí? Entonces, lo que practicamos en conocimiento de sí mismo es, por lo tanto, nosotros aprender cada persona que se descubra a sí mismo, que cambie su estado interior con el trabajo de autoobservación, ¿sí? Entonces, nosotros no buscamos creyentes, no buscamos fanáticos, no buscamos cambiar la vida a la otra persona, no buscamos hacer terapias, no. Entonces, lo más importante en este conocimiento es buscar esa parte divina en la parte interna y dejar que se manifieste, y por lo tanto nosotros dejamos de ser creedores, dejar de seguir a personas, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo más fundamental. Por ejemplo, los niños, a partir de de que tiene uso de razón hasta los 5 o 6 años, ¿no? Son niños que les toca vivir, pero actúan más inocentes. Ellos viven el momento, el presente. Entonces son más esporádicos, fíjense. Pero ya, conforme avanza la edad de 7, 8, 9 años, por la personalidad, los niños dejan de ser inocentes. Entonces cometen muchos errores, empieza la pubertad, ya empiezan a despertar esa parte que ellos tienen, por ejemplo, del enamoramiento, etcétera, etcétera. Entonces ya uno se tiene con toda la personalidad dentro de sí, entonces ya empieza a actuar todos los problemas, o empiezan a venir todos los problemas. Entonces, fíjense. Entonces, los niños a partir de poca edad, hasta los 7 años, ¿sí? Son más esporádicos, más constantes, más espontáneos. Entonces, logran lo que es la felicidad instantánea, ¿no? Entonces, fíjense, estos procesos siempre se dan. Nosotros todos cuando nacemos somos inocentes, pero a partir de los 7 años viene la personalidad y empieza todo el problema que nosotros tenemos en el embotellamiento. Entonces, es muy importante que nosotros aprendamos a vivir el momento, el instante, ¿sí? Dejar de pensar hacia atrás y dejar de pensar hacia adelante. Entonces, lo más importante es aquí y el ahora, en donde nosotros estamos. Porque si nosotros seguimos pensando, seguimos proyectando hacia adelante, entonces no contrasta el evento exterior con lo que es el interior. Si yo en estos momentos estoy aquí, pero mi mente está pensando en otra, por ahí vagando en las cosas que debo hacer, entonces el estado interior cambia dentro de mí, ¿sí? En estos instantes, por ejemplo, si de repente un defecto se me está manifestando, por ejemplo, los nervios, por ahí puede ser el miedo, ¿sí? Entonces, eso toma de la máquina humana que yo soy. Entonces, estos defectos van a hacer que yo cometa errores dentro de sí en estos instantes, ¿sí? Entonces, todas las personas que nosotros nos rodean o que están en el círculo familiar, generalmente es por algo
que están ahí. Por lo tanto, nosotros tenemos que dejar de quejarnos por qué tal cual persona nos toca o nos tocó dentro de este grupo familiar o dentro de la sociedad que nosotros estamos, tal cual, ¿no? Entonces, siempre nosotros nos quejamos de las otras personas, pero no nos damos cuenta que esa proyección de la otra persona es lo que cargamos en nuestro interior. Entonces, eso es el estado interior equivocado que cada uno de nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, nosotros siempre como sociedad vamos quejándonos de todas las circunstancias que nos toca vivir, de la política, de las personas que vienen a este país, por ejemplo, ¿sí? De las costumbres, de las tradiciones. Somos muy buenos para juzgar o para criticar, pero generalmente nosotros criticamos, juzgamos porque ese defecto de la crítica lo tenemos en el interior, ¿sí? Fíjense. Y a veces decimos, uy, esa persona no me cae dentro de sí a primera vista. ¿Pero por qué? Porque nosotros tenemos los mismos defectos que la otra persona y es el espejo reflejo que nos toca. Entonces, lo más importante acá es aprender a ver esos defectos. En vez que criticar a la otra persona, aprovechar qué me está pasando en mi mundo interior frente a esa persona. Lograr ver dentro de mí, dentro de sí, para poder descubrir. Eso es el autoconocimiento, ¿sí? A partir de ahí empieza el trabajo de conocerse a sí mismo. Entonces, todas las personas que nos van a tocar a nosotros relacionarnos es una oportunidad para lograr conocernos con nosotros mismos. Cada persona, así sea un minuto que nos toca conversar o vivir con esa persona, es una oportunidad que nos va a tocar a nosotros para lograr conocernos a nosotros mismos. Entonces, este trabajo de conocerse a sí mismo es de toda la vida, ¿sí? Es un proceso lento, ¿sí? Progresivo, por supuesto, ¿no? Entonces, lo que tenemos que entender es, o bien los defectos nos dominan, o nosotros vamos avanzando con los defectos. Entonces, acá no hay que el defecto, uno ya avance hasta acá y yo me quedo hasta acá, ¿sí? Entonces, lo que importa acá es ir avanzando, escalando, con el nivel de comprensión que vamos logrando a cada día, a cada momento nosotros. Eso es lo que se busca en este conocimiento, ir avanzando con el trabajo de conocerse a sí mismo, para lo cual nosotros como grupo damos herramientas, vamos dando varias prácticas que en realidad les va a ayudar muchísimo a las personas que vienen a nuestras conferencias. Damos prácticas de meditación, relajación, damos una práctica muy buena que es el desdoblamiento astral, ¿sí? También damos prácticas de retrospección, ¿sí? Y muchas prácticas más, pero conforme uno lo va a ir comprobando, uno mismo va a ir descubriendo dentro de sí y va cogiéndole ese sabor de vida a la práctica, ¿sí? El sabor vida, el sabor vivir, ¿no? En la parte exterior. Entonces, esto es lo que sí busca con este conocimiento, que cada persona haga su propia obra y haga su propio trabajo. Bueno, se acabó el programa, nosotros le esperamos a la próxima.